Muy buenas tardes. Un agradecimiento muy especial a quienes se conectan a esta hora con nosotros y nosotras, y también a nuestras expositoras. Hoy tenemos una exposición de lujo para poder entender cómo va este proceso en la vida y también contarles que desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en este mismo contexto vamos a hacer el 7 y 8 de agosto la Junta Nacional, perdón, 8 y 9 de agosto la Junta Nacional, con el único fin de darle contenido a esta Junta en el contexto político. Es decir, queremos que exista en la Junta Nacional la aclaración sobre el informe del contexto de paz. Igualmente, los avances en los empalmes de este gobierno y los retos que tiene el mundo sindical para ello. Así que 8 y 9 de junio de agosto, en esta Junta Nacional va a ser clave conocer todo lo que realmente hemos trabajado. El título de hoy, que se empalme el sector del trabajo, tiene como, digamos, una mirada de cómo de cómo vamos en el país, cómo nos estamos moviendo y realmente qué intereses tenemos en el mundo laboral para transformar y cambiar la situación del mundo laboral. Creemos que la composición que se viene haciendo del gabinete permite ver pues como un sentimiento plural en esta etapa y que se mueve de los sectores progresistas del conservatismo, pasando por el liberalismo progresista hasta los sectores de la izquierda democrática. Hay una pluralidad bastante interesante política en esta composición y especialmente progresista. Destacamos eso desde el Comité Ejecutivo de la CUT porque vemos que estamos con la representación de Álvaro Leiva Durán como ministro de Relaciones Exteriores, con varios encargos claves para lograr el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela y para negociar con Maduro y prácticamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, pero al mismo tiempo, digamos que la presencia tolerada o en todo caso permisiva con fracciones del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de la FARC y todo lo que es de tanto pues las disidencias con Gentil Duarte, Iván Marulanda, como las de la nueva Marquetalia de Iván Márquez, tomando pues una buena parte, digamos, de la frontera de nuestro país y también mirando este proceso como acuña también al acuerdo de paz que en este gobierno pues estuvo hecho trizas durante todo el tiempo. Me parece muy importante el reto que tiene también el tema de las relaciones con los Estados Unidos, además pues del tema del narcotráfico, digamos que de las aspersiones aéreas, deberá actuar el ministro Leiva con el pulso del relojero, o sea, debe tener la revisión del tema de la extradición para facilitar el proceso de negociación con los actores. Los nombramientos, yo creo que de los ministros al frente de Hacienda ha puesto al economista Antonio Ocampo, que goza de un prestigio nacional e internacional y quien ya ha ocupado esta cartera, así como la doctora Cecilia López de Agricultura, y yo creería que esto cambia, es decir, es lo que la gente más ligada a los movimientos sociales y de izquierda democrática han manifestado, y creo que en ese sentido es muy importante todo lo que sea que aglutine el concepto de la gente en el momento de cambiar la transformación de este país o de hacer un gobierno de transición como el que se perfila. Creemos que es muy, muy importante Ocampo también para una buena condición en la reforma tributaria, que hoy nos van a hablar algunas cositas de ello, y también
saber que esta reforma es clave y que ella depende del futuro de las grandes reformas propuestas por hoy por el presidente Gustavo Petro. En agricultura con Cecilia López, yo creería que ha sido un acierto porque al frente de esta cartera, pues lo más significativo es poner en marcha los acuerdos de La Habana en la reforma rural integral. Y desde ahí se desprende ya un montón de situaciones y de respiros y de alivios para lo que estamos anhelando en este momento, que es que exista la potenciación del campo y el trabajo también rural para poder tener una Colombia mucho más avanzada en este sentido. Creemos entonces que los acuerdos de paz desde esta cartera van a tener bastante desarrollo. En educación ha puesto al doctor Alejandro Gaviria, que también procede del liberalismo y esa experiencia pues está ligada a la cartera de salud que él tuvo durante 6 años y que en la administración de Juan Manuel Santos se cumplieron varios retos, pues que garantizar avances significativos en el aumento de la cobertura de la educación y también el programa de matrícula cero. Bueno, y la reconstrucción de muchas universidades que en este momento están en serios problemas, precisamente porque no tienen presupuesto, porque se han terminado sus convenciones y situaciones colectivas mal, y porque pues la plata si no se inyecta plata a la educación no tenemos más nada. Ahora, las ministras que proceden, digamos, de los entornos de la izquierda progresista y el entorno político más próximo del presidente Gustavo Petro, está la ministra de Cultura Patricia Ariza, que es una figura pues muy reconocida de la cultura y del teatro en este país. Y ella tiene como el reto de imprimir un dinamismo en un momento de profunda crisis. Igualmente estará la ministra Carolina Corcho, que la conocemos desde Salud. Carolina la conocemos también en el mundo sindical y creemos que es muy importante que el reto de esta ministra, que recibe un sector en crisis, que así lo demostró la pandemia, debe pues entonces enfrentar 14 empresas promotoras de la salud, las EPS. También acabar esa intermediación financiera es el otro reto. Y en la cartera del medio ambiente, una mujer muy cercana también a la izquierda progresista, que es Susana Muhammad. Ella trabajó con el presidente de la alcaldía de Bogotá en la Secretaría del Medio Ambiente, por lo tanto Susana pues tiene claro cómo va a ser el uso de las energías limpias, el cuidado del agua, cómo se van a manejar los desastres y todas las condiciones medioambientales que existen. En general, pues los nombramientos creo que han sido bien recibidos en todos los sectores y el equipo de gobierno se está poniendo pues como en ese sentido a punto para ello. Y hoy, precisamente hoy, contamos con 2 mujeres expertas en este empalme, sobre todo en el sector del trabajo. Yo sí le quiero dar un abrazo muy grande a Diana Salcedo. Diana es una mujer que nos ha ayudado desde la Central Unitaria de Trabajadores con todo el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, ver sus propuestas muy interesantes, y hoy la tenemos con mucha tranquilidad en el empalme del sector del trabajo. A Mary Laura, que nos trae hoy el tema, y que Mary es una experta en todo esto. Entonces, no siendo más, Mary Laura, te doy la palabra para que presentes tu exposición y pues para que iniciemos este proceso de conversatorio que todos y todas estamos anhelando escuchar, cómo va el proceso, cómo orientamos mejor a nuestros trabajadores y trabajadoras, a quienes nos acompañan, y para mayor tranquilidad, este webinar se ha propuesto durante todo el tiempo aclarar las normas y estar al tanto durante estos 4 años de cada especificidad que tiene que ver con nuestra vida jurídica, laboral, política y también
con el enfoque de género que le hemos propuesto durante este tiempo. Bienvenidas entonces, Mary Laura, tiene el uso de la palabra. Gracias, Ligia. Un abrazo para ti. Dichosa, como siempre, de estar en este espacio, en este webinar del equipo jurídico de la CUT. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes también a los y las oyentes del programa radial de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Hoy vamos a estar con ustedes, quien les habla, Mary Laura Perdomo y Diana Paola Salcedo, que pues yo, que como saben, siempre he acompañado el espacio del equipo jurídico y aunque salí de la CUT formalmente, pues sigo estando allá de corazón durante todo este tiempo y siempre voy a seguir siendo parte de la CUT. Y hoy especialmente quisimos aprovechar este espacio del equipo jurídico para compartirles qué pasó en el empalme. Yo tuve el honor de hacer parte del equipo empalme designado por el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez para el sector trabajo, y Diana Paola también se unió al equipo, incluso hizo un esfuerzo muy grande porque ella está haciendo una maestría en Brasil también para que al futuro pondrá al servicio de trabajadores y trabajadoras, y se vino desde allá para Colombia para podernos acompañar en este proceso de empalme, cosa que le agradecemos mucho su compromiso con la labor. Y lo que queremos esta tarde es explicarles en qué consistió el proceso de empalme, cuál fue la metodología utilizada, qué cosas no es el empalme, porque esto ha generado también, hemos visto como muchas confusiones en la gente, en expectativas, en qué podíamos nosotras estar haciendo en el empalme. Entonces queríamos aclarar un poco como esos temas. Sentimos un compromiso, por supuesto, con el movimiento sindical de mantenerles al tanto. Entonces, Diana ahorita nos va a explicar un poco cuál fue la metodología del empalme, cómo se constituyeron los equipos, en qué consistió, cuánto tiempo duró el proceso, qué entidades estaban a cargo, pues hacen parte del sector trabajo, y yo después les voy a compartir más o menos cuáles fueron los principales hallazgos. No vamos a entrar en detalles todavía porque no podemos todavía como publicar el resultado final del empalme, pero sí queremos compartirles qué fue lo que nosotros encontramos en general en el sector, cuáles son los puntos del programa de gobierno por el cual votaron mayoritariamente los y las colombianas, que deberían ejecutarse en el sector trabajo y por las entidades que conforman el sector trabajo. Entonces, esa es la idea que tenemos para esta tarde. Yo le voy a dar la palabra entonces a Diana Paola, que es economista, que ha trabajado siempre para el movimiento sindical y que hoy hace parte del equipo de Empalme Sector Trabajo. Diana, adelante. Gracias, Mary. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Con muchos ya nos conocemos, pero con quienes no nos conocemos, pues mi nombre es Diana Salcedo. Yo soy de profesión economista, magíster en políticas públicas, y ahorita mismo estoy haciendo otra maestría en economía social y del trabajo, una maestría sindical para sindicalistas, y que efectivamente espero volver pronto a poner al servicio de todos ustedes. Como ya lo decía Mary, pues yo tuve la dicha, la fortuna de ser parte del equipo de empalme del sector trabajo, específicamente del Ministerio de Trabajo, y bueno, un poco la idea del día de hoy es poderles compartir esa experiencia para que quede claro qué fue el proceso de empalme, qué no fue el proceso de empalme, pero sobre todo para que al final podamos hacer algunas reflexiones de cómo seguir hacia adelante de cara a lo que se viene en los próximos meses, que es plan de desarrollo. Entonces podríamos, Mary, como al final de la exposición, un poco como compartirles como cuáles son algunas de las ideas que podríamos tener para afrontar lo que se viene, que es el Plan Nacional de Desarrollo y la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, bueno, un poco, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo del proceso de empalme? Entonces, el objetivo del proceso de empalme, primero decir que fue un proceso muy técnico, donde lo que nosotros estábamos haciendo era recibir de manera formal la información que nos iba a brindar el gobierno saliente sobre los resultados, o sea, lo que ellos consideran como resultados de su gestión durante 4 años en términos de metas,
en términos de los indicadores que quedaron planteados en el Plan Nacional de Desarrollo pasado, que fue el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que recibimos del gobierno saliente, la información sobre resultados con base en los indicadores que se habían trazado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque. Ahorita Mary lo compartirá, pero pues como era de esperarse y como ustedes pueden consultar en la página del Departamento Nacional de Planeación, se muestran obviamente altas ejecuciones pues, por cómo estuvieron construidos los indicadores y las metas del gobierno saliente. También se nos entregó información sobre la gestión de los recursos humanos, es decir, sobre cuántas personas conformaban la planta de personal de cada una de las entidades, qué tipo de trabajadores eran, si eran personas de libre nombramiento y remoción, si eran personas de provisionalidad, si eran contratistas. Entonces nos hicieron como un panorama general de cuál era la planta de personal de las entidades para poder nosotras hacer obviamente un informe y poderlo entregar a la persona que quede a cargo de ese ministerio. También se nos entregó información sobre los temas administrativos, un poco cómo funcionan las entidades en su interior, cómo se organizan, cómo se gestionan. Y también se nos entregó la información financiera, es decir, el presupuesto de cada una de las entidades, cuánto de ese presupuesto estaba comprometido, cuánto de ese presupuesto estaba ejecutado y cuánto de ese presupuesto estaba por comprometer. Entonces, esa fue la información que recibimos. Fue un proceso técnico donde recibimos de manera formal la información del gobierno saliente sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo pasado en términos de resultados, en términos de recursos humanos, en términos administrativos y en términos financieros. ¿Cuál era el objetivo principal de recibir esa información? Que nosotros pudiéramos identificar posibles alertas que pudieran interrumpir la prestación del servicio de las entidades. Para asegurar que efectivamente hubiera continuidad en el servicio, porque el proceso de empalme, y esa fue una de las primeras directrices que se nos dio, es que no podía interrumpir la prestación del servicio. La vida del país tenía que continuar mientras se hacía esa transición constructiva, como la han llamado una transición constructiva de un gobierno a otro. ¿Qué no fue el proceso de empalme? Entonces, el proceso de empalme no fue una rendición de cuentas. Es decir, ninguna de las personas que estuvimos en los equipos de empalme fue a donde el gobierno saliente a cuestionar usted por qué no hizo esto, usted por qué no hizo lo otro. No, no fue una rendición de cuentas. Solo fue un proceso de recibir esa información. Esta información entonces que recibimos tenía que servir para tres cosas principalmente. Entonces, primero, como ya les dije, para identificar las alarmas que pudieran afectar la prestación del servicio de las entidades, entonces identificarlas, ¿cierto? Un segundo tema, que pudiéramos recibir toda esa información, porque esa información será la información con la que se arranque tanto los 100 primeros días del nuevo gobierno, del gobierno Petro-Francia, pero también la información que se reciba es información importante para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, eso fue un poco el proceso de empalme, el objetivo del proceso de empalme, y que no fue una rendición de cuentas, fue un proceso técnico de recibir información. ¿Cómo se conformaron? Bueno, el proceso de empalme, y eso es muy importante decirlo, siempre estuvo enmarcado dentro del programa de gobierno Petro-Francia. Esa fue una de las primeras cosas que nos dijeron. Entonces, no fue un momento de discusión del modelo de país, de lo que queremos, no. Nos encargaron, aquí está el programa de gobierno Petro-Francia, ustedes identifiquen cuáles son los planes, programas y proyectos que pueden, que pueden contribuir a la realización de ese plan de gobierno, cuáles no hizo. Eso fue lo que se nos pidió, teniendo siempre como marco de acción el programa de gobierno por el que los colombianos y colombianas votamos. ¿Cómo se conformaron un poco que son lo que llamamos como los niveles de los equipos de empalme? Entonces, hay un primer nivel, que son los equipos sectoriales.
En total hay 23 equipos sectoriales. El primero es la Comisión Nacional, amiga. El equipo, exactamente. El primero es el equipo nacional de empalme, que está conformado por 4 personas. Ustedes las conocen, es público. Ahí está Mauricio Liscano, está Daniel Rojas, Carolina Corcho, y ahorita se me escapa un nombre. Aurora. Aurora, exactamente, esas 4 personas. Ese es el primer gran nivel del equipo de empalme. Luego de ese primer nivel del equipo de empalme, pues se conformaron unos equipos sectoriales. Entonces, en total hay 23 sectores y uno de los 23 sectores es el sector trabajo, ¿cierto? Y luego esos equipos sectoriales, al interior de esos equipos sectoriales se hizo una distribución, allí es donde está Mary Laura, en el equipo del sector trabajo. Luego esos equipos sectoriales se abrieron hacia unos equipos por cada una de las entidades de cada uno de los sectores, que en total hubo 190 entidades. Entonces, allí abajito es donde estoy yo, donde quedé en el equipo del Ministerio de Trabajo, que está en cabeza de Mary Laura, y también pues tuve la oportunidad de apoyar al equipo que estaba recibiendo los fondos, que estaba a cargo del compañero Santiago, que ustedes también, muchos de ustedes lo conocen, porque Santiago ha estado muy de cerca trabajando con el movimiento sindical en todos los temas pensionales. Y también se conformaron 10 mesas sectoriales en unos temas claves para el gobierno nacional. ¿Cuáles son esas 10 mesas sectoriales? Son Hidroituango, Metro de Bogotá, crisis del hambre, monómeros y ferticol, banca pública bicentenario, pandemia, poblaciones, anticorrupción, juventud, drogas y narcotráfico. Esas fueron las mesas sectoriales que se conformaron además de los sectores. Entonces, ¿cuáles son los sectores para que ustedes los tengan claros? Es el sector del interior, el sector de relaciones exteriores, el sector de hacienda y crédito público, el sector de justicia y del derecho, el sector de la defensa nacional, el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, el sector de la salud y de la protección social, el sector trabajo, donde nosotras estamos, el sector minas, energía, el sector comercio, industria y turismo, educación nacional, ambiente y desarrollo sostenible, vivienda, TICS, las tecnologías de información, transporte, cultura, presidencia de la República, planeación, función pública, inclusión social y reconciliación, información estadística, deporte y ciencia y tecnología. Esos fueron un poco los sectores que, como ustedes se dan cuenta, coinciden con los diferentes ministerios. Entonces, el sector trabajo, que fue puntualmente el donde nosotros estuvimos y es el que, obviamente, porque somos sindicalistas, es el sector con el que más nos relacionamos, estuvo conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entidades. Entonces, esas 9 entidades 6 son entidades, Colpensiones. 6 entidades. ¿15? 6. 6. Ah, bueno, pero con los fondos se abren, porque los fondos se abrieron a 3. Entonces recibimos Colpensiones, ¿cierto? Colpensiones, que es la más grande, obviamente en términos presupuestales y en términos de ejecución, es la entidad más grande. Ministerio de Trabajo, que es pues obviamente la entidad rectora de política. Está el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Unidad Administrativa de Organizaciones Sociales y Solidarias y la Unidad del Servicio Público de Empleo. Ahí están las 6. Aparte de esa, también se nos entregaron la información sobre 3 fondos que todos ustedes conocen muy bien, que es el Fondo de Subsidio al Empleo y al Desempleo, el Fondo de Pensiones Públicas FOPEP y el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces recibimos las 6 entidades más la información correspondiente a los 3 fondos. Mary Laura estuvo en cabeza de recibir el Ministerio de Trabajo, donde yo estaba participando, y aparte pues habían diferentes personas, incluyendo un delegado directamente de Vicepresidencia de la República, para recibir las demás entidades. Ese es un poco cómo se organizó el empalme. En términos de tiempos, que es importante que ustedes lo sepan, fueron unos tiempos muy, muy cortitos, así, por eso literalmente
como dice Mary Laura, cogí un avión y me vine porque era, si no, uno no estaba en ese momento, no estaba. Este proceso de empalme prácticamente se hizo en 2 semanas, fue un tiempo muy corto donde tuvimos que recibir toda esta cantidad de información que obviamente estamos procesando aún y que cuando salgan los resultados oficiales del proceso de empalme, por supuesto, compartiremos con todas y todos. Pero un poco en términos de los tiempos, entonces el 28 de junio se hizo como la capacitación del equipo base de empalme, ¿cierto? Que es ese segundo nivel que les hablé. Recuerden, el equipo nacional de empalme y luego el equipo base de empalme, que es los sectoriales y las mesas que ya les mencioné. Entonces se hizo una primera capacitación con ellos y de inmediato arrancaron a tener reuniones con los diferentes ministros. De hecho, la reunión con el Ministerio de Trabajo, Mary no me dejará equivocar en esto, fue como al día siguiente de la capacitación. Y a partir de allí, entonces, coordinamos reuniones, particularmente en el caso del Ministerio de Trabajo y de casi todas las entidades, coordinamos reuniones por cada uno de los viceministerios, unidad del Servicio Público de Empleo y demás durante la semana siguiente. Y el 11 de julio, que fue la semana pasada, entregamos lo que fue el primer borrador del empalme, ¿cierto? Las primeras impresiones de ese empalme. Y de hecho seguimos teniendo reuniones después de entregar ese primer borrador. Y la idea es que el 20 de julio, es decir, el día de mañana, ya nosotros hagamos entrega del informe final del empalme y el equipo coordinador del empalme se tomará 3 días para analizar los diferentes documentos y la idea es que nos haga una devolución en el caso en el que ellos consideren que se debe ampliar tal o cual información. Y allí tendría que estar terminado. Nosotros tendríamos un par de días para hacer los ajustes que solicite el equipo nacional y allí entregar el informe final de empalme que debe estar listo el 28 de julio. Entonces, esto es un poco como la parte metodológica de lo que es el proceso de empalme. Obviamente esto fue muy rápido. Pero de aquí de parte de sus 2 servidoras nos preocupamos por aprender lo que más pudiéramos. Entonces, yo imagino que apenas sea oficial como el informe, pues allí tendremos como la oportunidad como de ampliar la información que les demos hoy. Entonces, yo dejo por allí, Mary, para que tú puedas seguir con los principales hallazgos. Gracias, Diana. Paola. Bueno, compañeros y compañeras, Diana les ha explicado un poco de la metodología. Yo quería insistir en un tema que me parece muy importante y es contarles que los equipos de empalme fueron construidos de manera democrática, o sea, realmente hubo una gran participación. Obviamente no estuvieron todas las personas que hubiéramos soñado que participaran del empalme, eso era imposible, pero decirles que entre el equipo nacional que mencionó Diana, conformado por 4 personas, entre los equipos sectoriales, que cada equipo sectorial tenía mínimo 8 personas, llegaban a tener hasta 15 personas para el sector, y entre los de las 190 entidades, que cada uno fue soportado por más o menos 8, 10, 15 personas, llegábamos a ser casi 2.000 personas las encargadas directamente del empalme, sin contar con los empalmes sociales que se están llevando a cabo también por sectores y con diferentes organizaciones sociales y de todo tipo. En estos niveles de empalme que les estamos contando, no solo hay personas que, digamos, estábamos ahí como expertas o que veníamos representantes, por ejemplo, de diferentes organizaciones, les insisto, en nuestro equipo habían académicos, habían personas provenientes del mundo sindical. Francisco Maltés, presidente de la CUT, central sindical más grande del país, hacía parte del equipo Empalme, sector trabajo. Estábamos pues nosotras que ustedes nos conocen y que trabajamos al servicio de los trabajadores durante toda nuestra vida. En diferentes niveles habían representantes o delegados de los partidos políticos que hicieron parte del frente con el cual se eligió el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y después incluso llegaron compañeros y compañeras de la minga indígena y popular.
En las mesas de empalme tuvimos a mayores indígenas, tuvimos a compañeros que estuvieron al frente del paro en diferentes regiones del país, tuvimos participación de diferentes ciudades, no solo estuvimos personas que vivimos en Bogotá, sino que a nosotros llegó a apoyarnos gente proveniente del barrio Siloé de Cali, que estuvieron al frente del paro, de Pereira, de Popayán, de Medellín, de muchísimas partes. O sea, quiero insistir con que fue un proceso participativo en el cual se incluyeron muchos puntos de vista para estar como al tanto de lo que pasaba con las entidades. Eso era una cosa que quería resaltar. Y volviendo al tema específico de qué encontramos en el sector, pues como Diana lo explicó, era en una sola semana, en semana y media, tuvimos una cantidad de reuniones que ustedes no se imaginan, porque no solo estábamos recibiendo el Ministerio del Trabajo, es decir, sector trabajo específicamente está conformado por el Ministerio del Trabajo, que es cabeza del sector, y 5 entidades adscritas y vinculadas. Entonces, nosotros el primer día, el lunes de la semana antepasada, tuvimos en la mañana reunión con el Viceministerio de Relaciones Laborales, en la tarde reunión con el Viceministerio de Empleo y Pensiones. Al otro día teníamos en la mañana reunión con SENA, en la tarde reunión con Colpensiones, al otro día reunión con Servicio Público de Empleo, en la tarde reunión con Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias. Al otro día teníamos reunión con la Superintendencia de Subsidio Familiar, y a partir de cada reunión nos surgían una cantidad de dudas, inquietudes, y después nos reuníamos nuevamente ya con la Secretaría General del Ministerio, con el Departamento de Cooperación Internacional, con el director de IBC. Tuvimos que hacer más reuniones. El Ministerio del Trabajo tiene, como ustedes lo sabrán, que fue donde más participamos nosotras, el Ministerio del Trabajo tiene 2 viceministerios, y cada viceministerio tiene 3 direcciones que manejan temáticamente los asuntos encargados al Ministerio del Trabajo, y cada dirección tiene más o menos 5 o 6 grupos internos de trabajo que manejan una cantidad de proyectos y de convenios, que era insistimos, una cantidad de información para entender, para clasificar, y nosotros para tener una vista crítica de qué es lo que nos están dejando y de dónde deben estar puestos los acentos en el nuevo gobierno. Sobre los principales hallazgos, o sobre más o menos qué va a quedar en el informe, que esperamos compartírselos más en detalle cuando esté aprobado. Primero, nosotros, digamos, identificamos como cuáles son los temas que deberían, los temas del programa de gobierno de Petro y Francia, que deberían ser gestionados por este sector, ¿sí? Que deberían ser gestionados, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo. Es así que nosotros encontramos que temas del plan de gobierno, tales como el programa de empleo garantizado, como el tema de empleos verdes en todo este tema de transición energética, el tema de regulación del trabajo en plataformas digitales, el apoyo para la generación de empleo, los sistemas de protección al adulto mayor, el estatuto del trabajo, la política de igualdad salarial entre hombres y mujeres, el empleo de mujeres y jóvenes, y el reconocimiento del cuidado como trabajo, que son temas supremamente amplios, contenidos en nuestro plan de gobierno, deben ser gestionados por el sector trabajo, y van a tener que encargarse las entidades, el ministerio y las entidades adscritas a este sector. Con el tema de, bueno, creo que vale la pena mencionarles y que ustedes estén enterados, el SENA fue una de las grandes discusiones en el empalme, tal vez ustedes lo vieron en medios, simplemente para que ustedes lo sepan. El SENA hace parte del sector trabajo, es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, se encarga de la formación profesional para el trabajo. En el empalme, desde el primer momento en la comisión de empalme participaron nuestros compañeros y compañeras de Sindesena en el equipo técnico de empalme. Hay una discusión, aparente discusión interna sobre si SENA debería mantenerse en el sector trabajo, si debería ser parte del sector educación y complementarse con la educación formal que se maneja desde el sector educación.
esta es una discusión que se dará con todas las garantías, con todos los expertos en el tema, por supuesto con la organización sindical, tanto así que ellos, insisto, hicieron parte de la comisión de empalme, y que, pues, digamos, no se ha definido, nadie ha dicho que se va a llevar el SENA para el sector educación, simplemente pues hay unos enfoques en el plan de gobierno que se están discutiendo y lo que tenemos es tiempo y espacios para discutir ese tipo de cosas. Bueno, les insisto, cuáles son los principales temas que van a tener que identificamos en el sector a partir de los informes que nos dieron. Uno, en el gobierno de Duque hubo unas ayudas para la generación de empleo, hubo muchos programas para la generación o el apoyo a la generación de empleo. Después evaluaremos si fueron eficaces o no, o si este gobierno quiere continuarlos o no en la manera en la que se dieron. Pero básicamente hubo incentivos para la generación de empleos jóvenes, hubo un programa muy interesante que se llama Estado Joven, que fue dirigido, coordinado desde el Ministerio del Trabajo y que consiste en la contratación para primeros empleos en entidades públicas, que esto es garantizado directamente por el Estado. Hubo programas encaminados, ustedes los conocieron, para auxiliar a los trabajadores cuyos contratos laborales fueron suspendidos durante la pandemia, y hubo también muchas exenciones tributarias para promover la contratación de jóvenes o para promover la contratación de mujeres, o incluso el gobierno saliente pues tenía un enfoque desde su plan de desarrollo en que los adultos mayores volvieran a trabajar y fueran integrados al mercado laboral. Insisto, después evaluaremos si eso es conforme a nuestro plan de gobierno, ¿no? Que pues, spoiler, no estamos de acuerdo con eso. Creemos que los adultos mayores deberían claramente tener un subsidio para tener una vejez digna y no volver a llevarlos a trabajar, pero eso lo podemos evaluar después con más calma. Encontramos que tanto el ministerio como el SENA, por supuesto, como muchas entidades del sector tuvieron un gran enfoque a la formación, a la capacitación, a la difusión. Específicamente encontramos que hubo también en el sector y especialmente en el Ministerio del Trabajo un gran desarrollo de sistemas de información, de software, de plataformas. Digamos que se notó un enfoque a la construcción de herramientas digitales que permitan la recolección y el análisis de información. Eso fue como uno de los aspectos que identificamos, sobre todo en el Ministerio del Trabajo, pero también en el Sistema Público de Empleo, también en el SENA, etcétera, etcétera. Insisto, pues digamos como que nosotros dejamos la nota de evaluar cuál será la continuidad de esos sistemas o no, si esos sistemas son efectivos o corresponden a las misiones del sector trabajo, del Ministerio del Trabajo, pero en general hubo una gran inversión de recursos en la generación de sistemas de información. O sea, se va a dejar un sistema de información sobre las ocupaciones en el país, en qué sectores se emplea la gente, en qué ocupaciones, discriminado por regiones. Va a haber un sistema de información sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones. Se hizo por fin una clasificación en el país de cuáles son las ocupaciones que existen conforme a los estándares internacionales. Se dejan un nuevo sistema de información de servicio público de empleo, que el que existía y el que era manejado por la Unidad de Servicio Público de Empleo era, digamos, alquilado. Y este gobierno lo que hizo fue conseguir un préstamo y contratar un nuevo sistema de información que ya va a ser propiedad del Ministerio del Trabajo como tal y que es enfocado pues para este tema de la colocación en el trabajo. Se deja otro sistema de información con inteligencia artificial para conectar en lo que la gente se está formando con los empleos que están buscando las empresas, para un poco un tema de colocación y de identificación de las necesidades del trabajo y de empleos en el país.
se dejan, bueno, como ya les dije, un montón de sistemas de información. En cuanto a protección a la vejez, que es uno de los temas más importantes del sector trabajo, recordemos que Colpensiones es una entidad vinculada al Ministerio del Trabajo. De hecho, la mayoría, más del 90% del presupuesto del sector trabajo se va a Colpensiones y se utiliza en el sistema pensional. Entonces, Colpensiones tiene a cargo dos tareas principales hasta ahora, que es gestionar el régimen de prima media y gestionar los BEPS, beneficios económicos periódicos. ¿Qué encontramos nosotros? Y esto lo deben saber ustedes. Digamos que el régimen de prima media se sigue administrando, se siguen reconociendo las pensiones, lograron, eso sí, un tema de más eficiencia en cuanto a traslados, y por la pandemia también hubo una aceleración de la digitalización y de la virtualización de esos trámites. Creemos que eso fue muy efectivo, y también una aceleración en el trámite y el reconocimiento de las pensiones. Ya se demoran mucho menos tiempo que lo que se demoraban en el pasado. Pero lo que encontramos es que Colpensiones, y por indicación del ministerio, tiene un gran enfoque al programa BEPS, que hemos discutido durante muchos webinars del equipo jurídico, y es una gran discusión en el movimiento sindical. Los BEPS, para los que no recuerdan, son un sistema de ahorro individual voluntario para la vejez, en el cual se reconocen rentas vitalicias que ni siquiera alcanzan en su mayoría a superar la línea de pobreza, que no son una pensión, que no tienen ese carácter de solidario que deberían tener las pensiones. Hasta ahora, por el plan de gobierno de Duque y por el enfoque que se dio desde el Ministerio del Trabajo y por el trabajo que hizo Colpensiones, pues esos BEPS fueron la prioridad para ellos, aunados al famoso piso de protección social que nosotros como movimiento sindical tanto enfrentamos, que demandamos, que logramos que la Corte Constitucional declarara inexequible, y pese a esa decisión de la Corte Constitucional, el Ministerio dio la indicación de seguir afiliando personas al piso de protección social. Se han seguido afiliando y hoy en día tenemos cerca de 41.000 personas vinculadas al piso de protección social y siguen afiliando personas. Esto es una de las cosas pues que nosotros identificamos y dejamos en nuestro informe, y que claramente no se corresponde con el plan de gobierno por el cual votaron en su mayoría los colombianos y colombianas, y habrá que reevaluar cuál es el nuevo enfoque que se le da a ese tema. Ustedes saben que en el plan de gobierno está propuesta una reforma pensional que claramente no priorizaría un tipo de ahorro individual como eso, sino que pretende establecer pues primero un primer piso de protección para los adultos mayores, para que ellos no tengan que volver a trabajar, sino para que ellos tengan un ingreso mínimo digno en su vejez, así no hayan podido cotizar, así no logren por las situaciones del mercado laboral tener una continuidad para cotizar las semanas suficientes. Y otro piso, pues que ya lo habíamos hablado también en un webinar, y es de un sistema que sea solidario, el régimen de prima media, donde todos confluyamos hasta cierto tope, que obviamente habrá que discutirlo en el trámite legislativo. En materia de generación de empleo, que fue otra de las cosas que son prioridad para el sector, que es una de las misiones del Ministerio del Trabajo, que es una de las, debería ser una de las misiones del sistema público de empleo. Encontramos que los programas están, digamos que toda la política de generación de empleo se enfoca en dos cosas: la formación de los trabajadores y trabajadoras sobre esta premisa de que la gente no se emplea porque no tiene las cualificaciones o las calificaciones suficientes, cualificaciones para conseguir un buen empleo o para darle lo que las empresas están buscando. Y una segunda forma, una segunda herramienta, que es la colocación de empleo, o sea, la intermediación como colocación de empleo, es decir, qué personas están buscando trabajo, qué empresas están buscando empleados, y el sistema público de empleo simplemente lo que hace es atar a quien busca un trabajo con la empresa que está buscando un trabajador, y ya. Nosotros lo que identificamos es que no hay políticas activas para la generación de empleo, a más de algunos programas de auxilios para subsidiar a las empresas que generan un nuevo empleo de los que se perdieron durante la pandemia. Entonces, ahí nosotros también vamos a dejar la nota sobre que creemos que,
creemos y está en el plan de gobierno de Gustavo Petro que en este cuatrenio debería haber un gran enfoque hacia la reactivación económica, hacia reactivar sectores que sí son intensivos en mano de obra y a la generación como tal de empleo, no solo a la formación para el trabajo y a la colocación como está actualmente. En materia de inspección laboral, que tanto nos interesa el movimiento sindical, debo decirles que fue muy frustrante toda la información que recibimos. Si ustedes recuerdan, en el plan de desarrollo de Duque fueron aprobados dos artículos, que tenían como fin cambiar el enfoque de la inspección laboral hacia una inspección más preventiva o que concilie con los empleadores que violen derechos laborales. Nosotros denunciamos eso desde el trámite del plan de desarrollo anterior, luego lo denunciamos de todas las maneras posibles y pues ese fue el enfoque del ministerio que está por salir. No hubo una gran cantidad de sanciones, no hubo unas investigaciones efectivas. El ministerio se enfocó en hacer campañas de promoción de derechos, pactos de trabajo decente con gremios empleadores, que son pactos de buena voluntad sin ningún tipo de obligatoriedad. Hacer llamadas, a mandar correos electrónicos diciéndole a los empleadores cuáles son los derechos de sus trabajadores, pero no hubo investigaciones efectivas, no hubo un enfoque a la investigación efectiva y a la sanción efectiva. Eso pues, ustedes deben saberlo, eso lo encontramos y les insisto, fue algo muy frustrante de los hallazgos en el sector. Brigadas de inspección, ferias de servicios, capacitación de vigías, etc. ¿Qué más les cuento? Y también hubo un gran desarrollo normativo, digamos que el ministerio aún hoy está publicando, dejándonos normas expedidas. Por ejemplo, van a dejar reglamentado ese artículo 200 del plan de desarrollo anterior, que lo que hace es crear una figura de conciliación, de que si hay una querella por violación de derechos laborales, si el empleador va y reconoce que violó los derechos y promete que no lo va a volver a hacer, pues simplemente el proceso se puede archivar o se puede cerrar sin sanción. Para el empleador, que nosotros pues, desde el movimiento sindical siempre criticamos, ese decreto se va a dejar listo, firmado por presidencia. Ya hoy publicaron un nuevo decreto de reglamentación del teletrabajo. Hoy publicaron un decreto sobre comisión para el Sistema Nacional de Cuidado. La verdad, no lo hemos revisado, entonces, pero digamos, decirles que van a dejar una gran cantidad de temas reglamentados. Hubo una gran expedición de decretos reglamentarios durante este año y especialmente durante los últimos 6 meses. Y finalmente comentarles que el Ministerio del Trabajo, que fue específicamente donde estuvimos, que cuenta con una planta de 2,000 y pico trabajadores y trabajadoras, 500 personas contratadas por prestación de servicios, tenía cerca de 355 vacantes y pues ellos muy cumplidores de su labor están durante los últimos 2 meses llenando esas vacantes con personas en provisionalidad antes de que nosotros lleguemos. Porque, pues, por supuesto, ellos tienen el ministerio hasta el otro mes, hasta inicios del otro mes, entonces, mientras tanto, pues ellos están haciendo nombramientos muy rápidamente durante las últimas 2 semanas. Y creo que ya estamos cortos de tiempo. Ligia, no sé si quieren abrimos una ronda de preguntas, de comentarios. Sí, qué bueno que les pregunten, aprovechen la oportunidad para que reciban esta información de primera mano y pues para que si muchas inquietudes tienen con estos empalmes, pues puedan quedar claros desde ya. Siga, Mirilau. Mary, hay un compañero que tiene la mano levantada. Orlando compañero Cuello. Orlando, Mirta, Stephanie. Mirta, Stephanie.
Sí. Entonces, adelante en ese orden. Compañero Orlando, luego Mirta, luego Estefa. Orlando Cuello. Entonces, mientras Orlando se prepara, Mirta. Mirta. Hola, queridas compañeras y compañeros, qué gusto verlas. Mary Laura, Diana, gracias por el informe. Qué alegría verte también, Mirta. Lo mismo, qué rico que nos volvamos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo, por esas jornadas maratónicas que nos cuentan que han tenido y también por este espacio. Ligia, gracias por generar este espacio, por el informe que nos dan las compañeras. Bueno, infortunadamente nosotros como CTC pues no pudimos participar, no fuimos incluidos en ese empalme. Sin embargo, pues entre las múltiples preocupaciones que nosotros tenemos como movimiento sindical y como CTC específicamente, siempre hemos planteado el tema de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores que están en la plataforma. Entonces, ahora que ustedes tienen que presentar mañana su informe, pues no sé si ese es un tema que ustedes han podido revisar, han podido tratar, si de pronto hay algo que se esté hablando, porque todos sabemos que aquí las plataformas son legales, pero los trabajadores no. Entonces, no solamente en las plataformas que tienen que ver con los domicilios, sino también las plataformas de transporte y todas las demás cosas que se están desprendiendo. A nosotros nos han vendido la idea del futuro del trabajo, pero el futuro del trabajo es la flexibilización y la precarización, y eso pues nos preocupa mucho. Entonces, si se pudiera incluir, si pudiera ser posible que ustedes allí en su informe y en sus hallazgos, pues obviamente dependiendo de lo que hayan visto, porque yo entiendo que esto no es un pliego de peticiones ni mucho menos, pero sí dentro de las cosas que ustedes detectaron, si de pronto pudieran tener en cuenta ese tema de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas, por ahí vía Clarived, entonces también el tema de trabajadoras y trabajadores de servicio doméstico, todo este tema de la economía del cuidado, que también se ha trabajado mucho de la mano también con el Ministerio de Trabajo, entonces que sean cosas que se tengan en cuenta. El tema de la flexibilización laboral, pues obviamente el tema de la inspección laboral que ustedes ya nos decían que ya lástima, realmente estamos muy lejos y muy atrasados. El tema de la inspección laboral también para el servicio doméstico, porque pues eso es algo que hace falta. Y la seguridad social para trabajadores y trabajadoras informales, especialmente para los trabajadores rurales, Diana, pues ya que hemos estado pues como tan al frente y hemos trabajado tanto en estos temas, entonces pues esas son algunas de las preocupaciones que nosotros como CTC tenemos y pues como digo, pues no fue posible que participáramos, estuvimos tratando en varias oportunidades de comunicarnos con el equipo coordinador del empalme, pero no fue posible, bueno, desconozco las razones. Pero sería importante como tener en cuenta todas esas inquietudes que nosotros tenemos siempre que quepan dentro del informe que ustedes están haciendo, compañeras. Me alegra mucho verlas. Infortunadamente, pues ya casi tengo que salir porque tenemos justamente una reunión de comité ejecutivo de la CTC y pues voy a comentarles esto que ustedes nos cuentan, estos hallazgos, este trabajo que ustedes han hecho. Mil y mil gracias y un abrazo para todas y para todos. Gracias, Mirta. En el chat Gracias. Jonathan, que a partir de la dinámica del empalme, ¿qué acciones urgentes creen que se deben realizar? También debemos realizar proyectos de ley, tenderlo a legalizar el trabajo, que no legalicen el trabajo tercerizado, el trabajo provisional ni el trabajo informal, para que se legalicen, perdón, el trabajo informal, y para que los compañeros del empalme nos ayuden a jalonar los mismos, en los mismos proyectos en en el Congreso de la República. Y Ligia. dice el compañero... Ligia, yo te propondría que Mary le pudieras... Habiliten el micrófono. Ya. Ligia, si quieres le voy a Mary, contestar a Mirta antes de que se vaya y luego le damos la palabra a los compañeros que faltan, si quieres.
Mirta, lo primero, ofrecerte si quieres, y ya creo que les había enviado razón con Nata, que si ustedes están dispuestos y nos quieren invitar a nosotras a una reunión con CTC, estamos absolutamente como siempre a disposición de ustedes y cualquier sindicato que nos lo solicite para darles más detalles con más tiempo de lo que ha pasado en el empalme, la información que hemos encontrado. Dos, mencionar que fue una indicación del presidente que en cada empalme con entidad nos reuniéramos con el sindicato o los sindicatos más importantes de cada entidad para cruzar información, para que nos dieran alertas rojas, para que nos pusieran en contexto de la entidad, y efectivamente eso hicimos. Es decir, antes de la reunión de empalme con SENA y se hizo una reunión con Sindecena. Antes de la reunión, por ejemplo, con Dirección de Derechos Fundamentales, nosotras nos reunimos con las compañeras del intersindical del servicio doméstico para que ellas nos pusieran al día de lo que han trabajado y para que supiéramos qué información solicitar, y así lo hicimos. Antes de la reunión con la Superintendencia del Subsidio Familiar, nos reunimos con el sindicato de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Antes de la reunión con Colpensiones, nos reunimos con el sindicato de Colpensiones. Entonces, para contarles que eso no les habíamos mencionado, que se hizo juiciosamente en todos los sectores. La indicación del presidente fue reunirse con el sindicato de cada entidad. Sobre las preguntas que haces, Mirta, efectivamente el informe no va a ser tan detallado porque, como explicaba Diana al principio, lo que debemos un poco es informar todo lo relacionado con el estado financiero, administrativo, de personal de la entidad, sin entrar en detalle en temáticas que debe abordarse en cada una de las entidades. Pero en todo caso, para aclararte, Mirta, nosotros preguntamos específicamente qué se había hecho frente al trabajo de plataformas digitales. Viceministerio de Empleo y Pensiones dice que ha hecho conversaciones y que ha hecho avances y discusiones, digamos, de fondo exploratorias sobre cómo debería regularse el trabajo de plataformas digitales, pero pues no han sacado nada. E Inspección Laboral nos dijo que como el trabajo en plataformas todavía no está reconocido como relación de trabajo, pues ellos por eso no iban a hacer inspección todavía. Eso fue lo que nos dijeron en las reuniones. Pero aclararles a todos y todas que en el plan de gobierno de Gustavo Petro hay una indicación clara de que se reconocerá la laboralidad de los trabajadores de plataformas digitales y el reconocimiento, por tanto, de sus derechos mínimos y básicos. Sobre servicio doméstico, efectivamente, como les contamos, nos reunimos con las compañeras de los sindicatos, ellas nos dieron algunas pistas, ese tema lo conversamos porque ellas han adelantado unas discusiones con el ministerio y efectivamente hay una mención a ellas tanto en el informe sectorial del trabajo como en el informe que se va a hacer específicamente del tema de género. Nosotras también dejamos ahí sentado todo lo del trabajo doméstico. Ya, yo creo que eso era lo que nos había comentado Mirta. Insistirte, Mirta, saludos a la CTC y que estamos en total disposición, si ustedes lo quieren, de darles más detalle y de reunirnos con ustedes cuando lo digan. Gracias, compañeras. Ahora aprovecho para despedirme. Que estén bien. Chao. Abrazos. Chao, gracias. Estefa, creo que tenía la palabra. Estefa. O si no, Mary, sigamos con Alberto, que también tiene la mano levantada mientras Estefa se conecta. Dale, Alberto. Buena tarde, Mary Laura, Diana y Ligia. Agradecerles la información que están compartiendo y tengo dos inquietudes. Una, tú sabes que nosotros trabajamos a nivel de la CUD el tema de derechos humanos, derecho a la vida, a la paz, por la violencia antisindical. Entonces, en los empalmes sociales hemos estado mirando el tema de los incumplimientos en la mesa de negociación estatal, donde nosotros en nuestros pliegos siempre hemos puesto el tema de la paz, de la defensa de los derechos humanos, de los no asesinatos de los sindicalistas. Y siempre eso es una formalidad, o sea, siempre dicen que van a respetar los derechos humanos,
que todo lo que ha ocurrido con estos temas de impunidad de los crímenes de sindicalistas, pero sabemos que en el programa de Petro es muy importante el tema de la paz, de la paz completa. Y entonces, en ese sentido, ¿qué informe dieron sobre el escenario de violaciones a derechos humanos a los sindicalistas y sobre cómo el tema económico, el tema del empleo, cómo la paz puede ayudar por lo menos a esas políticas activas de creación de empleo, por ejemplo, el turismo, el transporte, se reactivaría mucho con una política de paz? Entonces, ¿qué informes dieron sobre ese tema de violaciones a derechos humanos, de la situación de impunidad, de los tratados de libre comercio? ¿Qué escenario planteó el informe del gobierno actual? Y el otro aspecto es un poquito la inquietud también de Mirta en relación a que uno de los sectores de mayor precarización es el empleo rural, el empleo del campo. Entonces, ¿cuál es la situación que se ve hoy en esa precarización en las zonas rurales? Gracias, quieres, compañero Mary. Alberto. Si quiere, démosle la palabra a Orlando para que pregunte y ahí sí contestamos. Compañero Orlando. Compañero Orlando. Bueno, entonces... Orlando dice que no le han desactivado el micrófono, por favor. Mauricio, desactivas el micrófono, Orlando, para poder hablar. Todos los micrófonos están abiertos, Ligia. Él ya podría estar activando el micrófono. Bueno, entonces sigamos con la pregunta de Edgar Neri. Mira. Edgar, compañero Edgar, adelante. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Edgar Rubio Guzmán, presidente de Sinaltra Confasalud, Cajas de Compensación Familiar. En el tema, pues me alegra escuchar que pues, la orientación es reunirse con los sindicatos de cada entidad. Aunque nosotros no estamos dentro de la superintendencia, sí estamos alrededor y muy pendiente de ellas, y de hecho es un ente que regula las empresas donde nosotros trabajamos. Por lo tanto, tenemos mucho conocimiento sobre cómo se maneja la superintendencia y qué es lo que está pasando allí, qué nos afecta a nosotros como trabajadores. Frente a eso, pues veníamos trabajando en esta legislatura que está acabando en participación en audiencias de un proyecto de ley en donde a la Superintendencia del Subsidio Familiar se le dan funciones de policía administrativa, se elevan unas sanciones que a nuestro parecer no son las más adecuadas. Teníamos ahí pues algunas conversaciones y pasamos algunos documentos y algunas propuestas referentes a cómo debe ser la superintendencia y a un régimen de disciplinamiento de directores y de consejos de administración. También frente a eso, es que pues por lo menos en lo que tiene que ver con el tema de la tercerización laboral y la temporalidad, las cajas de compensación que deberían ser los baluartes de la generación de empleo, son por el contrario los ejemplos más aberrantes de tercerización laboral y de empleabilidad temporal, violando toda la normatividad. Y finalmente, pues estamos pendientes del tema del Estatuto del Trabajo para poder participar ahí. Muchas gracias. Gracias, compañero Edgar. Compañero Orlando, están activados los micrófonos para cualquiera. Si quiere su merced escribir su pregunta, porque no sabemos cómo más solucionar. Ya no hay más solicitudes de palabra. Diana, ¿quieres contestar la parte de lo rural? Y tú contestas lo otro. Entonces, bueno, realmente una generalidad de los informes que se presentaron en el Ministerio de Trabajo en todas las direcciones, en todas las diferentes direcciones, es una completa falta de ciertos enfoques. El enfoque rural es, por supuesto, uno de los grandes faltantes, y se nos entregó muy poca información desagregada de lo que se hace en el sector rural. Entonces, lo único que se nos dijo es que en la Dirección de Derechos Fundamentales se están impulsando el plan progresivo de formalización laboral rural, que está contenido en el Acuerdo de Paz, en la parte de reforma rural integral.
Sin embargo, al preguntarles cuál era el rol específico que cumplía el Ministerio de Trabajo dentro de ese impulso al plan de formalización laboral rural, se nos informó que el único rol que estaba cumpliendo el Ministerio de Trabajo era hacer unas socializaciones sobre este plan progresivo, este documento de plan progresivo de formalización laboral rural. Estas socializaciones se han hecho en 126 municipios PEDET y en 163 municipios no PEDET. Pero insisto, solamente unas socializaciones sobre los contenidos del Plan Progresivo de Formalización Laboral Rural, que todos y todas lo pueden encontrar en Internet. Entonces, bueno, aquí básicamente como no hay nada nuevo en cuanto a cuál es el rol activo del Ministerio de Trabajo para contribuir efectivamente a la realización del acuerdo de paz. Y frente los otros que nos entregaron algún tipo de información sobre el sector rural fue IBC, la Inspección Vigilancia y Control. Y lo que se nos dijo era que en lo rural se hacían dos tipos de intervenciones. Uno que eran unas brigadas y una capacitación que se estaba haciendo a vigías, que eran jóvenes de colegios en los temas de derechos laborales, y unas brigadas donde se iba y se hacían socializaciones y se hacía, bueno, algunos de ustedes seguramente deben haber vivido esas brigadas, y ellos llaman unas acciones más especializadas y de largo plazo, que pues finalmente es lo que deberían estar haciendo, que son inspecciones en plantaciones, inspecciones en fincas para verificar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, pues al preguntarle cuántas, no nos supieron decir cuántas efectivamente estaban enfocadas en la ruralidad. Entonces, realmente, pues, decirles, esto no es nada que ustedes no conozcan, es lo que siempre hemos criticado con vehemencia desde las organizaciones y las centrales sindicales, y pues que será obviamente uno de los grandes retos que tenga este nuevo gobierno. Y Mary, pues obviamente tiene muchísima más información del tema internacional. Compañero Alberto, en cuanto al tema... Perdón, hablo Orlando Cuyo, tengo aquí, entré por otro nombre, Leonildo, para ver si me dejan participar. Adelante, compañero, adelante, te escuchamos. Bueno, mire, es lo siguiente, mire, me presento, soy Orlando Cuello, yo soy el vicepresidente de Sintracarbón. En este empalme hemos tenido una gran incertidumbre, una gran expectativa, porque nosotros hoy prácticamente como Sintracarbón tenemos una lucha titánica con las multinacionales del carbón acá en toda la costa, Cesar, Magdalena y Guajira y Atlántico. Ok, aquí hemos estado expuestos a despidos masivos, hay más de 2.000 trabajadores despedidos ya en Glencore, en el Cesar, en La Guajira también hicieron un despido masivo. Y hoy hay una situación de entrega de títulos mineros que entiendo nosotros, el Comité de Empalme del sector de Minas, pues nos citó a nosotros presentamos un informe en torno a la situación que estamos viviendo, pero allá en el sector del Ministerio de Minas. Pero allá de esa misma empalme, el Ministerio de Minas están trasladando cosas al empalme del Ministerio de Trabajo, que hoy me sorprende, no escuché nada de ustedes, perdónenme, en el tema minero, carbón, acá en la costa atlántica. Y es que hoy hay una situación de que se van a entregar unos títulos mineros antes de que inicie el gobierno Petro y van a quedar unos trabajadores, además de los 2.000 despedidos que han estado, van a quedar unos trabajadores que están esperando una sustitución patronal. Y eso debe estar condicionado a que le entreguen y que no pueden entregar el título minero si eso no sucede. He hablado con Mauricio Rubiano, he hablado con Mauricio Rodríguez, y le he mandado toda la información porque me dijeron que esos temas lo iban a tratar ustedes y hoy veo que en el empalme no lo trataron. Yo creo que somos desde el empalme, debió haber un informe en las relaciones, en el Viceministerio de Relaciones Laborales, en el tema de vigilancia y control. Hoy nosotros estamos esperando como sector minero de la costa que estuvo en el nombre de la campaña de Petro, estuvo en el ojo del huracán, porque primero nos amenazaban que Petro iba a frenar la mina. Nosotros como sindicato nos pusimos en la tarea de hablarle, de decir la verdad sobre ese tema. Y bueno, y hoy estamos esperando muchas cosas porque tenemos más de 160 querellas en el ministerio.
Tenemos una querella importantísima con el turno de la muerte. Hoy nos están casi matando aquí en La Guajira y en el Cesar con turnos excesivos que extienden la jornada laboral y el ministerio no ha respondido hace un año una querella. Entonces yo quisiera saber de qué se habló. Mira, otra cosa, en el tema pensión, hoy por pensiones, por represalia de haber apoyado a Petro en el 2018, nos está revocando todas las pensiones. Hay más de 150 pensiones revocadas sin justa causa, sin un procedimiento adecuado. Yo creo que el Ministerio del Trabajo hoy debió haber informado sobre esta situación, porque nosotros estamos esperando este gobierno hace rato para poder hacer justicia. Y hoy no nos vemos aquí. Perdónenme, pero es que acá en La Guajira, Sintra Carbón, Sintra Minergética, Sintra Drummond, Sintra Cerrejón, somos unos sindicatos que hoy estamos esperando y tenemos muchas esperanzas en el nuevo gobierno para que se haga justicia, porque las multinacionales nos están matando. Así de sencillo, compañera, no se sorprenda. Muchas gracias. Gracias, compañero. Yo no sé si su merced pueda estar al inicio de nuestro webinar, pero en todo caso, pues para eso estamos acá, para compartirle, y le insistimos el ofrecimiento que hemos venido haciendo. Si ustedes quieren reuniones aparte con nosotras donde podamos con más detalle contarles lo que encontramos, estamos a disposición de ustedes. Ustedes saben que tanto Diana Paola como yo trabajamos al servicio del movimiento sindical. Ahora, volver a insistirle. Este proceso de empalme no fue un proceso de rendición de cuentas, ni fue una auditoría, ni fue el momento de discutir políticas o la forma en la que el ministerio o las entidades llevaron a cabo su trabajo, ni lo que están haciendo en este momento. Fue un proceso en el cual nosotros teníamos que recibir principalmente la información sobre planes, proyectos que ellos realizaron, cómo los hicieron, así nos parezcan bien o mal o los valoremos de una manera positiva o no. Digamos, ese no era el momento de dar nuestra opinión, ni de evaluarlos si nos gustaron o no, si estaban bien o no, que pues ustedes imaginarán que con muchos no estamos de acuerdo, ¿sí? No fue un proceso de rendición de cuentas, ni tuvimos ni siquiera el tiempo ni la posibilidad real de entrar en detalles por sectores, ni por sindicatos, ni por conflicto colectivo, ni en el cumplimiento de todos los temas que hemos solicitado del movimiento sindical históricamente y que todo el tiempo lo hacemos. Esto lo queremos aclarar porque se han generado muchas confusiones, insisto, sobre qué fue el empalme y qué labor estábamos cumpliendo nosotras allá. El empalme tenía como fin identificar aquellas cosas que se venían haciendo, cómo se venían haciendo, si podrían mantenerse o qué va a hacer el nuevo gobierno. Como ya casi tenemos que terminar la reunión, yo lo que quiero es, bueno, primero ofrecerle a Ligia y proponerles a todos y todas que hagamos otro webinar sobre el Plan Nacional de Desarrollo para terminar con esta idea, compañeros y compañeras. Como el proceso de empalme era simplemente recibir información sobre el poder ejecutivo que va a recibir el nuevo gobierno, cómo funciona, cómo está organizado, qué entidad lo conformaba, financieramente cómo estaba, presupuestalmente cómo estaba, este no era el momento de la discusión de la política ni del enfoque de lo que va a ser el nuevo gobierno. ¿Cuál sí es ese momento, compañeros y compañeras? Y este es un llamado que ahora nos van a escuchar hacerles todo el tiempo con lo intensas que nosotras somos. El momento de discusión de la política y el enfoque del nuevo gobierno que todos y todas ayudamos a elegir va a ser durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se empieza a construir después de posesionado el presidente y la vicepresidenta. Durante este segundo semestre del año 2022 se lleva al Congreso de la República en el primer semestre del año 2023 y debe estar aprobado a más tardar marzo del próximo año. En ese momento de discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que hacerse de una manera participativa, con discusiones regionales, sectoriales, etcétera, es donde nosotros como movimiento sindical debemos organizar toda nuestra agenda histórica y tratar de que sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y luego luchárnosla, como siempre lo hemos hecho, en el Congreso de la República. ¿Sí? Entonces insistimos, el empalme nos da unos insumos
para entender qué se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo y para que nosotros evaluemos si nos gustó o no, que no nos gustó en su gran mayoría. Y el momento donde tenemos que empezar a influir en qué es lo que va a hacer este nuevo gobierno que elegimos es construcción del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, para nosotros eso es lo que sigue. Y por eso nosotras, Diana Paola y yo, queremos ofrecerle a la directora de este espacio, a la compañera Ligia, si es posible que desde el próximo o el próximo martes o cuando ella lo considere, empecemos a hablar, a explicar cómo se hace un plan nacional de desarrollo, en qué consiste, cuáles son sus componentes, etcétera, que ustedes recordarán, esto lo hicimos hace 4 años, cuando la tarea era enfrentarnos al plan de desarrollo de Duque. Bueno, pues yo creo que en este momento nos toca hacerlo de nuevo, nos toca trabajar en metodología, nos toca organizarnos como movimiento sindical para ver cómo es que van a quedar nuestras agendas incluidas en el plan de gobierno. Yo creo que con eso, Ligia. Compañera, Diana, perdone, muchísimas gracias. Claro que se que venían sí. reuniendo con Hay sindicatos que del seguir. sector. El objetivo de estos webinars es que se pueda educar en el contexto de este país, así como lo hemos hecho durante 4 años. Que de primera mano tengan la información. Debemos terminar porque sigue otro espacio, está por radio, espacio radial. Gracias porque es que somos representantes de los trabajadores. ¿Cómo? Alguien está hablando. Y bueno, entonces el próximo martes continuamos este espacio. ¿Aló? ¿Ya? Pero entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Ese hospital sí tiene cómo hacerlo? El concepto, es que no he mirado el concepto. Doctora Miriam, la estamos escuchando. ¿Ligia? No sé qué le pasaría a la conexión de Ligia. Sería muy importante entonces que el próximo martes nos escuchemos. Gracias, Mary Laura, gracias, Diana. Y creo que hay que continuar con este tema. El próximo martes entonces nos veremos afianzando el tema y creo que sí. Básico que todo quede en el Plan Nacional de Desarrollo, así como tuvimos la oportunidad con ustedes de tener los puntos para el otro Plan Nacional de Desarrollo hace 4 años, creo que es el momento para avanzar también en el de estos otros 4 años. Feliz tarde para todos, todas. Muchas gracias por su participación. No se olviden del sector minero. No se olviden del sector minero, carbón. Exacto. Muy bien. Hasta luego.